El storytelling, más allá de una historia escrita. Trabajo elaborado por Alba Teresa Cruz Jesús, Universidad de Cartagena, especialización en didáctica activa. Conceptualización. ¿En qué consiste? El storytelling es el arte de contar historias, una técnica que tiene como origen de los antiguos trovadores de la Edad Media, que a falta de libros, a través de poesías y música y cuentos transmitían historias. Eso es parte de la máxima de un mensaje resulta más efectivo si es capaz de provocar emociones en el receptor. ¿Cuáles son los beneficios y las ventajas del storytelling? Los beneficios: mejora la comunicación, aumenta la motivación, impulsa la creatividad y es un aprendizaje activo y colaborativo. Las ventajas: es más fácil de recordar, se consigue generar más confianza, hace que más público quiera unirse o escuchar historias. Se puede transmitir toda la información y variados aprendizajes que necesitemos y se consigue una implicación emocional. ¿Cuáles son los principales elementos del storytelling? Los personajes. Como en toda historia, contamos con personajes protagonistas y secundarios. El ambiente, el lugar y el escenario donde suceden los hechos y acontecimientos. El tiempo, la duración y el momento de la época de los hechos. La trama, un punto problemático de movimientos a los acontecimientos. La atmósfera, sensaciones contenidas en el storytelling. La atención, es la depuración de los elementos sobrantes del history. Tono, forma parte del autor que presenta en la historia. ¿Cuáles son los modelos pedagógicos que podemos usar en el storytelling? Con el storytelling se busca crear historias que se conecten con nuestra parte emocional, con el fin de lograr un aprendizaje que permita al estudiante establecer su propio método para resolver las diferentes situaciones planteadas. El romántico experiencial, el cognitivista, el constructivista. Evolución del storytelling. Desde la época antigua, cuando los hijos del faraón contaban sus historias a su padre, cuando la epopeya, relatos que es considerados como obras de literatura, como Gilgamesh. También a finales del primer milenio antes de Cristo hay escritos de Grecia, en China, en la India, como el Homero y Esopos, las fábulas de Esopo, que emergieron alrededor del año 200. En la Biblia también encontramos el Antiguo y el Nuevo Testamento, historias escritas en parábolas. En la Edad Media y en la época del Renacimiento nacieron los primeros storytellers. Fueron Liu Xingti, que vivió en el siglo XVI y en el siglo XVII. En los últimos siglos se han conocido otros storytellers como Shakespeare, que todos aquellos escritores y padres que cuentan sus historias. ¿Cuál es la relación entre el storytelling y las narrativas digitales? Antes del boom de las tecnologías, las historias contadas por, por grupos de personas a través de la historia, eh, historias de acontecimientos, de mitos, de leyendas, de cuentos, de cómics, de historias narradas por las personas que las llevaban de forma oral o escrita. Ahora, con la vanguardia de las tecnologías y la innovación didáctica, contamos con las narrativas digitales, historias creadas de forma didáctica, con herramientas digitales, por medio de computadoras, tablets, equipos electrónicos que nos llevan a transmitir mediante aplicaciones, mediante páginas web, transmitir estas historias creadas para llamar la atención del público. La relación del storytelling y las herramientas digitales. La tecnología es una parte importante de la era digital y en el arte de contar historias. El storytelling digital combina el poder de una buena historia con herramientas modernas e innovadoras para llegar a un público objetivo en una nueva dimensión. El story digital utiliza herramientas como videos, imágenes, textos redactados, audios. También incluyen las redes sociales como historias de Instagram o Twitter o contenidos interactivos. Misión 2. Exploración y ejemplo. Título: La historia de una madre, su hija y una piña. Temática trabajada: la enseñanza a través de aprender haciendo y de la experiencia. Objetivos de aprendizaje: reconocer la importancia de los padres, enseñar a sus hijos a no darles todo de manera fácil, sino a través de una enseñanza constructiva. Estrategia didáctica o digital usada:
formato audiovisual en el que se narra un acontecimiento de enseñanza de una madre a su hija, donde se aprende a sobrevivir de acuerdo a las necesidades, conclusiones y resultados del aprendizaje obtenido. Los padres debemos enseñar a sus hijos a ganarse las cosas para que ellos valoren lo que se les da mediante un aprendizaje constructivo. นี่คือเรื่องราวระหว่างฉันกับลูกและสับปะรดฉันไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้ว่าต้องพูดต้องสอนแบบไหนฉันรู้แค่ว่าต้องทำให้ดูให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เป็นไงล่ะอร่อยกว่าไอติมอีกใช่ไหมจ้ะแม่น่าทำขายนะแม่เนาะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะไอติมสับปะรดนะคะแม่ทำไมไม่มีใครซื้อเลยอ่ะงั้นลองไปดูที่ตลาดว่าเขาขายกันยังไงบิ๊กไหมจ้ากล่องละ5 3กล่อง10จ้าปิ้งจอมครับปิ้งอร่อยครับปิ้งจอมครับจ้า พี่กล่องละ5นะคะ3กล่อง10จ้าสับปะรดไหมคะสับปะรดที่ร้านไหนคะไม้ละ5 บาทค่ะ3 ไม้10 บาทนะคะสับปะรดไหมคะพอเห็นเขาได้สังเกตได้ลองทำเองวันนี้ฉันสบายใจแล้วที่เห็นเขาทำได้แบบนี้และมั่นใจว่าวันข้างหน้าถ้าไม่มีฉันเขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูลสวัสดิ์ได้รับทุน Segunda historia. Título: Los zapatos. Temática trabajada. Explicar al receptor la importancia de valorar lo que tenemos. Objetivos de aprendizaje: sensibilizar a los niños de valorar lo que se tiene. Estrategia didáctica o digital usada. Formato audiovisual en el que se narra un acontecimiento donde un niño desea tener los zapatos nuevos que otro niño tiene y él los tiene pero rotos, sin saber que este era un niño con discapacidad física y no podía caminar. Conclusiones o resultados del aprendizaje: que las personas debemos valorar lo que tenemos porque no sabemos qué hay detrás de un buen personaje bien vestido.
¿Por qué las cosas tienen que ser así? No lo sé, no es justo. Sí lo sé, pero no hay nada que podamos hacer. Yo no quiero ser así, yo tampoco. Me gustaría ser como él. Quiero ser como él. Quiero ser como él. Quiero ser como él. Quiero ser como él. Hijo, discúlpame por tardarme tanto. Ya nos vamos. Érase una pareja de familias muy humildes y escasos recursos. Vivían en una aldea en tierras boyacenses. Cultivaban labranzas para sobrevivir, sus labores meramente agrícolas y encargados en fincas aledañas. Un día la cigüeña visitó a mi madre y nací en una humilde vivienda. Sin mi madre contar ni con qué comer, mucho menos vestirme, ella en medio de su dolor y sentimiento de madre, me envuelve durante 2 meses en su ropa. Un padre un poco irresponsable la abandona en ese momento y se va de parranda a un municipio muy cercano llamado Pajarito. Pasado el tiempo, crecí en medio de muchas necesidades. Día tras día fui formándome muy despierta y entendida, me contó mi madre. Acompañaba a papá a todos lados. Pasó 5 años y nuevamente visitó la cigüeña a mi madre. Nació un hermano llamado Carlos, muy prematuro. Crecimos juntos y a pesar de tantas necesidades y tormentas de la vida, seguimos como familia. Un día tuve 6 años y llegó mi etapa escolar. Mis padres, pensando en mi estudio, fueron a vivir a aquel pueblo que por sus calles me mirarían crecer, Pajarito. Entré a la escuela, siempre con el deseo de aprender. Desde aquel día recuerdo mis etapas de la vida, que fue muy cruel conmigo, pues mi madre empezó a maltratarme mucho, pues tal vez vivía en una amargura por las necesidades que se vivían en aquel entonces, algo que yo no entendía. Fui una niña muy activa, rápida para aprender, pero vivía de lo que hoy día llamamos el bullying en aquella escuela. Ya en esta época ayudaba a mi madre a los quehaceres de la casa y sobre todo a cuidar a mis hermanos. Aún muy pequeña pero con responsabilidades de hogar, nunca tuve un juguete, mis padres siempre me enseñaron fue a trabajar. Era una responsabilidad que me tocó desde muy pequeña. Jugaba, pero con la comida que me tocaba preparar para mis hermanos. Bueno, así terminé mi primaria y crecí aún más. Significó para mí la responsabilidad, que era acompañar a mi padre a las fincas, a cocinarle a obreros, a ayudar a rajar leña, a ordeñar vacas, en fin, una vida de campo, una vida de constantes maltratos, de agresiones fuertes. Y así entré a mi bachillerato y con ganas de aprender, siempre me acompañó ese pensamiento de estudiar, de prepararme, que con esfuerzo y con dedicación y valentía lo lograría terminar. Pero cuando cumplí mis 16 años y cansada de tanto martirio, tanto dolor, tanto golpe por parte de mi madre y tanto grito por parte de mi padre, decidí volarme de casa con un hombre que había conocido en el pueblo. Sin saber cuál sería mi futuro, alcé vuelo para Sogamoso, una tierra desconocida totalmente para mí. Con mucho miedo y temor me fui a vivir con aquel hombre que conocí. De una u otra forma logré convencerlo de terminar mis estudios y logré hacer 11 en un colegio nocturno de Sogamoso. Seguido allí
paró mi estudio y me visitó la cigüeña y nació mi primera hija, Andreita, una pequeña frágil bebé que recibí con amor. Fue una etapa de madre difícil, sola y con la poca ayuda de mi esposo para cuidarla, ya que fue una bebé muy enfermita de sus pulmones, pero así la saqué adelante. Debido a la enfermedad de mi hija, me devolví a mi pueblo. Allí seguí mi hogar y a los 5 años de haber nacido Andrea, me visitó nuevamente la cigüeña, mi segunda hija, Mabel, una bebé muy linda que llenó mi hogar de vida y gran compañía para su hermana. Pasado el tiempo, llegó nuevamente la idea de estudiar, siempre con el deseo de aprender, y con tropiezos y malos entendidos en mi hogar, inicié mi carrera a distancia en la UPTC Yopal Casanare. Fueron épocas de grandes tormentas, pero con mucho esfuerzo logré la meta, ser profesional, licenciada en educación básica con énfasis en matemáticas, lengua castellana y humanidades. Esta carrera me costó mi hogar y llegó la separación y con ello muchas desdichas, pero seguí luchando ahora para sacar a mis hijas adelante y darles la oportunidad de estudiar y encarrilarlas por un buen camino. Así llegué un día a vivir a Yopal, Casanare, una tierra muy bella. Allí me esperaba la lucha por conseguir trabajo, pero con perseverancia logré entrar al magisterio de Casanare. Un día le pedí a Dios que me ayudara a enfrentar con responsabilidad la educación de mis hijas, y lo he logrado. Ahora tengo una ingeniera y una futura administradora de empresas. Gracias a Dios cuento con un trabajo y unas hijas muy responsables. Cierto día y con dificultad dije, voy a seguir estudiando, y acá estoy, culminando la especialización. Es un reto que debo ganar, pues es mi sueño, es mi meta, la maestría. No ha sido fácil, pero si algo estoy segura es que lo lograré, y miraré también a mis hijas cumplir sus sueños de ser grandes profesionales. De mi familia les cuento que mis hermanos son 2 profesionales y ejercen en Boyacá, y otros viven con mis padres en Pajarito. No quiso estudiar, pero trabaja en lo que le salga, así se dice en mi pueblo. De mis padres aún viven en Pajarito, y así pasa mi vida, siempre con el pensamiento y la actitud de emprender cada día por una vida más tranquila. Pero me falta algo. Estudié para el concurso y lo pasé. ¡Qué alegría sentí! Y sé que voy a ir a trabajar a un lugar muy bonito, a seguir impartiendo el aprendizaje a nuestros niños colombianos, con mejores condiciones. Y reconozco hoy en día que todo esfuerzo trae su recompensa, y así va mi vida hasta el día de hoy, que la plasmo en esta historia.